Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo. Vamos a seguir con toda esta parte de saber, de entender, de explicarles de forma muy sencilla esa diferencia. Vamos a hablar bastante de la diferencia para que les quede muy claro esa parte de qué es el concept art y la diferencia que tiene con la ilustración, ¿sí? Quiero que ustedes de una forma rápida, muy concisa, entiendan que es un artista conceptual y que es un artista que está más direccionado a lo que son los cómics, a lo que es ilustraciones publicitarias, ilustraciones editoriales, es porque es algo muy diferente. A pesar de que en las dos se maneja lo que ustedes dicen dibujar, plasmar con colores, y manejan las mismas bases a la hora de crear conceptos, son muy diferentes a la hora de implementarse en ciertas partes de la industria. Lo bueno de esto, que ustedes tengan eso muy claro, es porque se van a soltar un poquito, van a estar muy claros en lo que tienen que hacer y hasta qué punto de detalle tienen que llegar como artista o conceptual o como un artista, vamos a llamarlo el artista más publicitario, por decirlo así. Entonces, mientras que vamos rayando, vamos explicando, voy a ir rayando así bocetos y ilustrando cosas y mostrándoles, claro está, en pantalla, como todos esos referentes y todas esas cosas de imágenes para que les quede muy claro, ¿cierto? Lo más importante de entender esto es que lo que están haciendo ustedes en este momento como un artista, sea conceptual o sea el artista gráfico, por decirlo así, es la persona, es saber que cuando usted es un artista direccionado a la parte gráfica, es un artista que está más al detalle, ¿cierto? Más como a un arte más acabado, con técnicas que van muy relacionadas a que quede muy arte final, como con mucho refinamiento, con muy buena resolución, que es más a la venta, que es más visual, que es más a la imprenta en grandes escalas. Ahí me disculpa, se me enreda mucho la lengua porque tengo muchas ideas y me van saliendo así a la carrera, pero me entienden, siempre me entienden. Entonces, es esa parte, la parte del artista que es para ilustración digital o para publicitar algo, es el artista que está muy enfocado como a mostrar eso en formatos muy grandes, como vallas, como afiches, pósters para promocionar una película. Y es muy importante que ese artista tenga un acabado muy perfecto, o sea, que se vea brutal, ¿sí? Entonces, casi siempre son como empresas que contratan para esto, como publicitarias y todo eso, o artistas que tienen un equipo de trabajo, empresas con equipos de trabajo con muchos artistas, y no solamente una persona toca ese arte, son personas que hay veces hasta 3, 4 personas tocan un arte que es muy teso, ¿cierto? Muy grande, o hasta sacan recursos de la misma película en esas partes publicitarias. Entonces, ese artista que está enfocado a eso es el artista que maneja Photoshop o de pronto maneja técnicas análogas, pero a un nivel muy, como les dije ahora, al detalle, a que se va a mostrar, ¿cierto? Para publicitar algo. El artista conceptual, ¿qué hace? ¿Qué es? ¿A qué va dirigido? Es la persona que comienza, está en la preproducción, es la persona que le da forma, que por medio de ciertas bases y conceptos o un brief o una pequeña historia o un argumento va a crear, ¿cierto? Va a dar los primeros pasos para que todo tenga un estilo visual, tenga una línea, tenga un feel, ¿cierto? Como ese mood que ustedes ven de las cosas. Por ejemplo, cuando ven que algo es muy azul en una película o que toda la película maneja muchas puntas y tiene muchas cosas orgánicas. Los artistas conceptuales, antes de empezar a rodar, antes de empezar a crear todo lo que es el vestuario, el maquillaje, se sentaron a explorar, a crear, a bocetar, a buscar referencias, a buscar ese feeling que encajara con la descripción que tiene un director, que tiene
un director de arte que dice, bueno, ok, esta película vamos a manejar una escala de colores que esté muy relacionada con los azules, porque es una película muy tenebrosa, y vamos a manejar cosas muy que sean como orgánicas y que se vea como la babita, y entonces el artista conceptual o el equipo de artistas empieza a mirar, ok, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan, bueno, este paisaje por la noche se ve así, o el cementerio tiene, para que se vea más tenebroso, tiene mucha neblina, entonces vamos a hacer este environment, es oscuro, tiene iluminación de luna, entonces solamente se ve algunas cosas, tiene mucha penumbra, vamos a manejar una escala de azules que va de aquí a acá hasta los morados, vamos a manejar las criaturas que van a estar en este escenario van a ser muy orgánicas, entonces se le ve mucho la babita, el tejido, la carne, se ven como jugosas, entonces todo ese concepto que va manejando el artista lo van plasmando, ¿cierto? Entonces ese artista conceptual es la persona que no tiene que hacer una ilustración con mucho detalle, sino que simplemente está conceptualizando de manera muy rápida criaturas. En una producción hay muchas cosas que envuelven a un personaje, entonces él se encarga de conceptualizar el personaje, lo que lleva puesto ese personaje, lo que va a utilizar ese personaje, dónde va a interactuar ese personaje, con qué va a interactuar. O sea, el personaje se define con todo ese entorno que lo rodea, ¿cierto? Entonces el artista conceptual se sienta y dice, ok, yo soy artista conceptual de personajes, entonces psicológicamente, ¿qué quiero expresar con ese personaje? Visualmente, ¿qué voy a expresar con ese personaje? ¿Cierto? Entonces es la tarea de un artista conceptual, sentarse a analizar punto a punto, hacer un check-in de una lista de ciertas características que tiene o un personaje, o un environment, o una criatura, o un gadget. ¿Qué es un gadget? Son los elementos que utilizan los personajes, por decir bolsos, armas, las armas, assets, si es un videojuego, es una cantidad de cosas que hay para uno crear, y sobre todo cuando son formas o películas muy futuristas, o cuando son muy fantásticas, cuando por ejemplo hablamos de un steampunk, un cyberpunk, o utilizamos esas corrientes gráficas y todas esas corrientes de moda y todo eso, como esos géneros como futuristas, fantásticos, como El Señor de los Anillos, que dicen que hay un dragón y hay una criatura en lava como el Balrog. Hay un concept artist que está detrás mirando cómo o imaginándose cómo iba a ser. Entonces, miren la diferencia tan grande que hay entre un artista conceptual y un artista más gráfico, más publicitario. El artista conceptual, cuando ya está en toda esa parte de preproducción y ya conceptualizó todo eso que tiene la criatura, que tiene ese personaje, que cómo se mueve, cómo se viste, qué características tiene, él se encarga después de solucionar otras cosas. ¿Por qué? Porque la labor de él no termina ahí. Hay partes donde dicen, bueno, si este personaje está en cierta parte de un escenario, por decirlo, un videojuego, y tiene que moverse hacia otro escenario y va a encontrar una cámara secreta y quiere que esa cámara secreta muestre algo en especial, un sentimiento como de frustración, un sentimiento de ira. ¿Cómo solucionamos en esa parte visual? Entonces el artista vuelve y se sienta y coge esa cámara y empieza a jugar con formas, colores, signos, y eso lo refuerzan con sonido, con ambientación. Entonces es un cúmulo de cosas, ¿cierto? El artista conceptual casi siempre en una producción está muy al principio, muy fuerte de trabajo, pero él sigue en las siguientes etapas de sea la película o del videojuego, ¿sí? Hasta muchas veces, hace muy reciente empezaron como con a sacar esos libros de arte, esos artbooks. Todos esos artes que ustedes ven en esos artbooks, hay muchos artes que se volvieron a tocar. ¿Cómo así? Ellos empezaron a hacer el estilo, el concept art,
y ellos lo que hicieron fue de forma muy rápida hacer un concepto. Y esos conceptos muchas veces están con brochazos y están manejando todo lo que es esa parte de lo que yo les decía, el photo wash, porque es una técnica que se utiliza mucho. Ese photo wash va muy enfocado al resolver rápidamente sensaciones, ¿sí? Porque ya estoy utilizando una textura y estoy utilizando los colores y estoy utilizando unos materiales que ya tienen una fotografía, ¿cierto? Y no tengo que, por decirlo así, hacerlo desde cero, sino que retomo de ahí, como lo que vimos en las clases pasadas, en los videos pasados. Entonces, esa parte queda como un poquito cruda, entonces para que se vea bien visualmente, vuelve y lo retoca. Vamos a ver, por ejemplo, en este libro de Concept Art, traje el de Titanfall, vamos a verlo en pantalla aquí, se ve grande, ok, y van a ver, por ejemplo, esto es de Concept Art de un videojuego, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas criaturas, ¿sí? Lo que yo les decía. Esta parte de conceptualización de criaturas, miren que ya está muy bonita, miren escenarios, esto es concept art de videojuegos. Muchas de estas piezas las volvieron a tocar, las volvieron a retocar un poquito para que se vieran bien en estos libros. Miren que esto está más rock sketch o sketch muy rápido, como si fuera marcador, ¿cierto? Pero el concept artist no se enfoca en hacer un arte como esto. Este arte de la carátula es un arte publicitario, es un arte que se utiliza para que el artista, la producción promocione, ¿cierto? Por ejemplo, o lo pueden hacer de forma más sketch y ya después lo coge un artista o otra empresa y empieza a retocar, a meterle más efectos, a subirle la resolución. Es un cuento, es bastante complicado esa parte de hacer un arte final o un key art, porque tiene su proceso. Hay artistas que simplemente son muy tesos en solitario y lo que hacen es el arte desde cero y su postproducción. Por ejemplo, uno de los que influenció mucho en esa parte de arte final es Mare Cocón, que tiene unos procesos brutales, son muy bacanos. Él tiene varios tutoriales para que lo busquen, es uno de los artistas que más me ha influenciado en su parte visual. Ustedes como artistas siempre van a tener influencias, ¿cierto? Como esa parte de artistas conceptuales o artistas dirigidos a la parte de gráfica o a esa parte publicitaria. Van a tener unas referencias o van a tener una persona que admiran, un artista que admiran. Tienen que tener muy claro que ustedes no van a hacer lo mismo que va a hacer ese artista. Ustedes van a llegar a encontrar su línea, su propia línea, su propio feeling de hacer las cosas, su propio estilo. Simplemente esa gente va a influenciar, o esas personas van a influenciar a cómo su línea o cómo sus procesos van a madurar, ¿sí? No se tiene que ver igual, porque si ustedes hacen lo mismo siempre que ellos, va a quedar igual a lo que ellos hacen. Ustedes lo que tienen que intentar es explorar con las técnicas que yo les enseño o que ven de otros artistas y tratar de desarrollar sus propias técnicas o experimentar a ver qué línea sale, a ver cómo crean. Eso va muy de la mano con el concept y con la parte de artística, sea cómic, sea para ilustraciones, para editoriales. Cuando digo ilustración para editorial, son como esas ilustraciones que hacen para libros, que hacen para covers, que hacen para mostrar funcionamiento. Hay una ilustración que es técnica, que es la ilustración que muestra cómo funcionan mecanismos, pero eso sí ya es un poco más complejo. Me encanta ver eso, pero es algo complejo, ¿sí? Entonces vamos a retomar. Artista conceptual, etapa de preproducción, antes de empezar a rodar, antes de empezar a producir, antes de empezar a crear físicamente las cosas. Ya nosotros como artistas conceptuales hemos ya resuelto muchas dudas de la parte visual que tenía un director, que tenía las personas que hacen, por ejemplo, los escenarios, que van a filmar una escena, ¿cierto? Y el artista, que yo les digo que es un poco más gráfico, es el artista que va a ilustrar, ¿cierto? Que va a mostrar, por ejemplo, todos lo conocen,
Akira Toriyama es un artista que hace manga, ¿cierto? Es diferente, es el artista que tiene su estilo, su línea, que tiene un dibujo más para manga, para vender, ¿sí? Por acá lo vamos a mostrar. Eso, se ve aquí en mi apoyo visual, mi cámara 2. Entonces mire que esta línea es más gráfica, es más purista, por decirlo así. Es line art, son colores, son técnicas que utilizamos en el concept, pero a ver, yo busco uno por acá que vi muy bacano. Eso. Mire, son líneas que utilizamos en el concept art y que nos puede ayudar a llegar a conceptualizar. Pero cuando un artista de estos se enfoca para vender, por ejemplo, manga, ya todo va dirigido a eso. Entonces tiene más detalle, tiene más tramas. El concept art no necesita esa cantidad de detalles. Cuando estamos hablando de, en las técnicas anteriores, que podíamos llenar y llenar de detalles, ok, es por gusto propio. Y si tienen tiempo, genial, pero casi siempre estamos sobre el tiempo. Entonces hay que desarrollar cosas de manera muy rápida para poder entregar o para poder suplir esa necesidad de un cliente. Yo como artista que me falta mucho todavía por aprender muchas cosas de técnicas y de un montón de teorías, que hay bastantes, y de practicar mucho, siempre se está aprendiendo de todo el mundo, así no sean artistas, así, porque todo el mundo tiene un punto de vista. Tengan muy en cuenta todos esos puntos de vista y todas esas opiniones, tengan en cuenta que de todos podemos aprender. Compartan mucho ese conocimiento. Todo ese conocimiento tiene siempre que seguir fluyendo, tiene que rotar, no se queden con nada, siempre compartan todo, sea por redes, sea con un grupo de amigos, hagan grupos para trabajar esa parte de la ilustración. Como artista, como mi experiencia me lo ha enseñado, es muy bacano compartir y enseñar. Tengan muy en cuenta esos artistas que los influencian y miren para dónde quieren dirigir lo que están aprendiendo. Si ustedes están aprendiendo más esta parte de line art, están creando, se quieren enfocar más en vender como su arte para publicitar y que se vea muy pulido, sea muy bacano, yo les recomiendo que busquen sus artistas a seguir, a buscar cómo ellos trabajan. Por ejemplo, cuando yo empecé, no había esta cantidad de herramientas que hay para buscar cómo ellos hacen sus procesos. Lo que me tocó a mí fue empezar a mirar cada arte y empezar a analizar por qué y cómo lo hicieron ellos, ¿cierto? Como, hey, esto se hace así, esto se hace así, esto por qué se ve así. Si yo lo hago de esta forma, ¿por qué no me queda así? Entonces, así fue que yo aprendí. O todavía estoy aprendiendo de esa forma. Ya ahora hay mucho curso que te va a ayudar a llegar a centralizar toda esa información. Entonces, muchachos, ojalá, porque me encanta que tengan muy claro eso, qué es lo que hace el artista conceptual y qué es lo que hace un artista que está enfocado a hacer piezas publicitarias o a hacer cuadros o a hacer pinturas o a hacer ilustraciones, key-arts. Entonces, en el próximo video vamos a ver como toda esa parte de los artistas, el feeling que le da esos artistas conceptuales a sus obras, qué influencias tengo yo y cómo empezar a ver partes de los procesos para un artista conceptual. Entonces, espero les haya gustado mucho. Si tienen más dudas acerca de la parte de concept art, para eso están los vivos, los en vivos, y están los foros, y también están mis redes para que pregunten lo que quieran. Sóyesela bastante y nos vemos en el siguiente video.